Hola, hola, Empower Latina, feliz lunes, feliz inicio de semana, espero que la den toda esta semana y que les guste este episodio. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial para mi mamá y para mí, cómo transformamos nuestra relación, cómo transformar esa relación entre tu mamá, entre tu hija y tú, cómo crecer juntas. Hablamos de cuáles fueron esas técnicas que utilizamos. También mi mamá te va a dejar un regalito al final de este episodio. Acuérdense, todos los lunes estamos aquí. Suscríbete a este canal. Mi nombre es Daniela Collazo. Margarita Foz y somos mamá e hija. Y estamos aquí para ayudarte a transformar y escalar tu vida. Mami, pero antes de empezar, antes de seguir con esta conversación y este tema, cuéntanos a quién tienes en tus piernas, por favor. Les presento a Kiri. Ese es el nombre de ella, Kiri. Aquí está rendida porque como pueden ver tenemos nuevo set de grabación y resulta de que estamos sentadas en una de las sillas preferidas de Kiri, además con su sabanita preferida, y ella como que no se quiere perder tampoco el protagonismo en The Empower Latina Podcast. ¿Ves? Es que ella también es una Empower Latina. Es verdad, ella Ella es también. una Empower Latina. Oh, Kiri la hemos tenido, imagínate, Kiri tiene 18 años y la hemos tenido todo ese tiempo, 18 años. Así que ella es una gatica, una viejita hermosa. Bueno, no es viejita, no le decimos así para no ponerle en una caja, para no encajarla, pero bueno, ella, ella es joven en su corazón. Dani, Dani, estoy amando este espacio porque me da la oportunidad de que podamos conectar más y hablar de esas cosas profundas que han traído a nuestra relación hasta este punto de nuestras vidas. Este punto en donde puedo decir que me siento plena, me siento muy bendecida de haber sanado la relación con ustedes, con ustedes que son mis hijos, con Jaime y contigo, y de haber logrado encontrar ese propósito en mi vida y poder compartir con otras personas lo que nosotros hemos logrado. Así que con esto me encantaría hablar acerca de cómo transformamos nuestra relación desde tu punto de vista, desde tu propia experiencia y desde mi experiencia. ¿Cómo crees tú que inició esa transformación en nosotras, Dani? Sí. En la relación. Sí, mami, yo creo que más que todo es importante siempre acordarnos que para arreglar cualquier cosa en nuestra vida, primero tenemos que nosotros estar bien. Para mirar hacia afuera, para hacer cualquier cambio que queramos hacer, el cambio debe de empezar desde adentro, con nosotras. Y con nosotras, y creo que esto puede ser iniciado por la mamá o por la hija, de empezar a hacer esa transformación personal. Porque si hay un problema o si hay, vamos a decir, si no estás feliz con la forma en la que en la relación que tienes con tu mamá o con tu hija, probablemente no estés feliz con muchas otras cosas, probablemente no estés feliz contigo misma. Usualmente no, es que ya todo está bien en mi vida, todo es sanado, todo está perfecto, pero tengo una relación rota todavía. Porque cuando sanas, y cuando digo sano, eso porque lo escuchamos muchísimo, sanar, sanar, pero ¿qué significa sanar? Y para mí sanar significa perdonar y no tomar las cosas personal, tener esa conciencia que todos estamos pasando por un trauma, todos hemos pasado por cosas difíciles en nuestras vidas, pero no podemos utilizar esos traumas para no avanzar. Entonces, para mí eso es sanación. Para mí sanación es perdonar el pasado, perdonar lo que pasó, saber que todo lo que pasamos fue por algo y ahí es donde nuestra relación empieza a cambiar, porque obviamente como chiquita yo te culpaba a ti muchísimo del abandono de padre, de que nos fuimos de Colombia, o sea, un multitud de cosas que uno como hija, uno siempre quiere culpar a los padres porque no sabemos, pensamos que obviamente si cuando uno es chiquito los padres cuidan de uno, ¿cierto? Entonces uno enseguida le culpa a todos a ellos. No es que cuando uno crece y uno empieza a ver como ese lente diferente, ese lente de que, wow, mi mamá o mi papá son adultos, también pasando por la vida por la primera vez también. Entonces, todo empezó contigo, con esta que lo hemos hablado mucho de tu jornada de sanación contigo misma y de ahí eso me inspiró a mí
también a sanar mi pasado. Y ahí es donde empieza. Dani, ¿tú sabías de que tú necesitabas sanar o, o fue algo de que simplemente se dio sin tú esperarlo? ¿Tú lo buscaste? ¿Cómo fue tu proceso de sanación como Sí, hija? total, empezó contigo y por eso digo que esto puede empezar em, con cualquiera de las dos. Una de las cosas que nos preguntan bastante es, ¿cómo hago que mi mamá haga esto? ¿Cómo hago que mi hija haga lo otro? Y la verdad es que nunca podemos forzar a alguien que haga algo. O sea, de pronto si eres mamá y a tus hijos chiquitos, pero así, no. Y la mejor manera de que otros hagan lo que nosotros queremos o que cambien la manera de ser es liderar, por ejemplo. Entonces, para mí no fue exactamente que obviamente yo sabía que yo tenía mis traumas, ¿cierto? Del pasado, como todos, como menciono. Yo no soy, yo mi historia, yo sé que por lo que yo pasé han pasado miles y muchas Ujú. personas tienen sus propios traumas diferentes. Em, pero no sabía, o sea, que me afectaba tanto. Cuando yo vi que tú estabas empezando como en ese camino de perdonar el pasado, de darte cuenta que de pronto no eras feliz, como cuando empezaste a hacerte esas preguntas y más que todo cuando tú decidiste, ¿sabes qué? Voy a dejar mi trabajo, o perdón, bueno, en ese instante no lo dejaste, pero dijiste, voy a empezar un trabajo, una carrera nueva como life coach. Y dije yo, guau, si mi mamá tiene 40 y algo años y ahora va a empezar una carrera nueva. Qué interesante que tengamos ese poder de reinvertirnos todo el tiempo. O sea, fue como ese ejemplo de nuevo que, wow, yo estoy en control de mi propia vida. O sea, en serio, no hay nadie más. Si yo quiero ser feliz, si quiero encontrar esa felicidad, no depende de otros y no depende de lo que me pasó, no, pues que yo pensaba de pronto, bueno, aunque no lo decía, pero había una parte de mi mente donde yo decía, no, pues a mí lo que me pasó en el pasado fue, no sé de quién fue la culpa, pero eso es algo para mí para cargar el resto de mi vida. O sea, es mi responsabilidad cargar eso y de pronto voy a ser feliz, pero todavía va a haber esos momentos de tristeza porque todavía venían y yo pensaba que eso era normal. Yo pensaba que era normal así llorar cada vez en cuando sobre eso. Yo pensaba que era normal como explotar y yo que bueno, pues fue por lo que me pasó. Yo siempre como que lo tomaba como excusa. Y cuando yo vi ese ejemplo tuyo, que tú decidiste, si voy a empezar, mira, no solamente estoy encontrando mi felicidad, pero ahora quiero enseñar a otros, ahora quiero empezar mi carrera como despierta y alerta. O sea, yo me acuerdo de ese día muchísimo cuando estábamos sentados acá en la casa y estabas tú, ¿cuál va a ser el nombre de mi website? O sea, voy a crear una website, una página web, voy a crear un blog, voy a empezar a escribir todas estas cosas que de pronto antes yo veía como que eso lo tienes que tener definido desde hace rato, o sea, no puedes Desde cambiar, jovencita. sí, no puedes cambiar carrera así a lo loco en la mitad. Y porque tú también me lo decías, tú me lo Sí. decías mucho, Si entonces empiezas algo, lo lo terminas. Y se terminas acabó y y se eso acabó es. y nunca más vas a tener otra oportunidad diferente en tu vida, nunca vas a tener una carrera diferente, o sea, lo que tú escoges es lo que vas a hacer para el resto de tu vida. Y yo lo verdad, Y lo es que yo pensaba, crecí así, Dani. Yo sí. crecí, a mí me dijeron, lo empezaste, lo terminas y se acabó. Y yo jamás me vi a mí misma trabajando en otra cosa diferente que no fuera arreglando dientes o limpiando dientes. Total, bueno, eso tampoco fue tu culpa porque antes el trabajo que la gente tenía, en ese mismo trabajo se quedaban 20, 30 años, se retiraban y ya era. Exacto, exacto, Entonces tampoco era también con lo que tú creciste. exacto. Son esas cosas que traemos arraigadas de generación en generación. Y así crecieron los abuelos, mi mamá, todo el mundo creció Sí, con esa creencia y que muy difícil para muchas personas todavía hoy en día cambiarlas. Y Dani, tú empezaste con algo muy bonito, o sea, te fuiste de a la raíz de lo que cambia o transforma una relación. En el caso de nosotros de como mamá y como hija, te fuiste enseguida a la raíz que es sanar ese pasado. Dani, ¿hubo algo que antes de que tú llegaras a ese punto de sanación, ujú.
que te empezara a acercar un poco más a mí, a que nosotras conectáramos más como mamá e hija antes de que tú empezaras este proceso de sanación? Sí, total. Yo creo que una de las cosas que nos ayudó a las dos fue pasar más tiempo juntas, Sí, pero pasar tiempo dedicado, o sea, no solamente de que, bueno, vamos a hablar del colegio, no, o sea, fue como pasar más tiempo íntimo, como un tiempo así como que, mira, entre las dos vamos a ir a hacer un hike, a una caminata, vamos a arreglarnos las uñas, vamos a ir a cenar, pero creo que cuando empezamos como a hacer estas actividades y a tener ese tiempo uno a uno, eso como que empezó para las dos a formar una relación afuera de la que teníamos como mamá e hija, como empezamos a formar esa relación como amigas también. Y yo creo que eso nos ayudó muchísimo porque ya teníamos como la base de mamá e hija, ¿cierto? Teníamos esa relación, pero la relación la que teníamos antes no era así súper de confianza ya. sí es cierto, Dani, y realmente no la teníamos, te voy a decir desde mi perspectiva, porque yo tampoco te daba el espacio Ujú. para tener esa conexión. No te daba el espacio porque mi creencia como mamá era que las mamás estábamos para decirle a los hijos qué hacer, número uno, para regañarlos, para enseñarles, guiarles de acuerdo a mis creencias en ese momento. Yo en ese entonces creí haber tenido las respuestas a la vida, a la felicidad. Yo sabía cómo decirles a ustedes en ese entonces Ujú. que la manera de ser feliz era trabajando mucho, haciendo mucho. Y eso fue lo que yo les enseñé, porque yo coloqué como que el éxito lo definí de una manera diferente, como que el éxito es logros, logra, Sí. logra, 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 haz, para que tengas y un día puedas ser feliz. Esa fue la manera como yo crecí, como yo me reinventé después del divorcio y tuve esa definición de éxito basada en logros y así los enseñé yo a ustedes. Pues de alguna manera nuestra relación, nosotras nos desconectamos como mamá e hija, me desconecto con Jaime también en ese proceso de desesperación es en donde yo empiezo a reencontrarme Sí. porque ya no tenía quien decirle qué hacer para ser feliz, porque yo me di cuenta que yo no era feliz. Cuando Mm. yo me doy cuenta que yo no era feliz, es cuando yo busco cómo carajo cambio No esto que tenías como está esa pasando. distracción. No, exacto. O sea, es que no la tenía porque ya yo no sabía qué hacer acerca de la relación de nosotros. O sea, no encontraba la manera, ni tampoco pensé que era posible. Y desde ese vacío que yo tenía, desde esas culpas que yo tenía como mamá, es en donde pues yo empiezo esta búsqueda sin saber que necesitaba sanar, porque yo no sabía que necesitaba sanar. Yo pensé que eso se daba y que nosotros estábamos sanando todo el tiempo. O sea, yo no sé ni qué pensaba en ese entonces, pero la palabra sanar no estaba dentro de mi Sí. vocabulario. Sabía que quería sentirme diferente, eso era lo que yo buscaba, sentirme diferente, dejar de sentir em, todos esos resentimientos, esas culpas, esos pensamientos de abandono, humillaciones, rechazos. Ya yo no quería pensar más en eso, ya yo quería ya olvidarme, quería continuar. Y fue allí en donde empieza ese proceso, esa transformación, porque toqué fondo con ustedes y allí se inició y yo confieso que mi meta no era mejorar la relación con ustedes. Mi Ujú. meta era cambiar lo que yo sentía dentro de mí, Sí. porque no veía esperanza, o sea, no sabía cómo. Y a medida que fui sanando, es como yo empecé a darme cuenta de que había una posibilidad de nosotros volver a reconectar. Y es en donde empieza todo este proceso, en donde nosotros, Jaime, tú y yo, empezamos a tener ese más tiempo juntos, empezamos a hablar del pasado, de las cosas que estábamos evitando no hablar y empezamos a abrir nuestros corazones.
Así que yo siento que la magia de la transformación de nosotras se da porque simplemente nos presentamos una a las otras tal y cual como somos, mujeres, mujeres que nos han herido, mujeres que hemos sufrido traumas, que los reconocimos, que empezamos a reconocer nuestras Sí. emociones y que empezamos también a escucharnos. Tú empezaste a verme diferente. Yo empecé a verte, ay, Kiri, yo empecé a verte diferente también, ya empecé a verte como esa mujer adulta que eres, empecé a verte como una mujer inteligente, como una mujer capaz de tomar sus propias decisiones, o sea, empecé a verte diferente Ujú. y, y pienso que gran parte de eso fue lo que nos trajo hasta este momento. Sí. Bueno, y también creo que, mira, al final del día estamos hablando de una relación entre madre e hija adultas, ya. Es algo totalmente diferente y creo que hicimos lo mejor que pudimos, ¿cierto? Con las herramientas que tuvimos en este momento. Y creo que de pronto algunas veces tenemos mamás, no sé, que tratan de aplicar esto o tratan de preguntar, o sea, ¿cómo hago esto con un hijo que es menor de edad? O sea, cierto, que no es un hijo adulto. Y creo que lo importante es siempre como tratar de encontrar ese balance, ¿cierto? Porque al fin del día también uno es muy diferente tener esta relación ahora que tenemos comparado a si fuera menor de edad, ¿cierto? Ujú, total. Entonces, Los desafíos son los totalmente desafíos son totalmente, diferentes. entonces también tienen que pensar de eso si están escuchando esto, porque creo que es importante notar eso, que son dos cosas diferentes y los desafíos sí son diferentes. Y para mí, obviamente, voy a tener que pasar por esa etapa cuando ya tenga hijos y lo que yo aprendí de mi mamá y de la relación mía es que hay que encontrar ese balance, ¿cierto? Hay que encontrar ese balance entre ser mamá, pero también crear esa confianza, que creo que fue lo que nos faltó un poco. Entonces, y como todo, algo que sí copia para los dos, si tienes hijos menor de edad o adulto, es que liderar, por ejemplo, es la mejor manera en ser líder de tu casa. O sea, no solamente decir las cosas y más adelante, es más, tenemos un comentario más adelante que vamos a hablar un poco más de esto, pero es importante saber que los hijos se dan cuenta de todo. Sí, total. Y de la misma manera que los papás se dan cuenta de todo, que siempre mi mamá siempre me recordaba, ya yo lo sé todo, y yo creo que de la misma manera los hijos también son muy inteligentes y los niños, más que todo los niños, aunque obviamente no tienen esa experiencia de vida, eso sí se dan cuenta. Y es más, para mí, los niños observan más que adultos, porque los niños Correcto. apenas están aprendiendo sobre el mundo, apenas están aprendiendo de todo y se fijan en todo. O sea, yo cuando estaba chiquita, yo me acuerdo que yo me fijaba en todo. Yo trataba de escuchar conversaciones por las paredes, o sea, yo siempre estaba así, de como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está hablando mi mamá y papá? ¿Qué están haciendo? O sea, yo estaba súper alerta en todo y por eso observaba todo. Entonces es muy importante saber que tú puedes estar diciendo una cosa y más cuando estamos hablando del cuidado emocional, mental, de todo esto. Acuérdate que si estás diciendo una cosa, pero estás haciendo otra cosa, Ujú, tus hijos se van a dar cuenta. Y es muy difícil respetar a alguien que no hace lo que dice. ujú, exactamente. Allí es donde me acuerdo yo, Dani, que desde que ustedes estaban pequeñitos, desde que yo empecé con mis traumas, con todas las humillaciones que pasé, yo recuerdo noches, yo lloraba y todo lo que yo repetía era, yo solo quiero que mis hijos estén bien Ujú, emocionalmente, desde que ustedes estaban pequeñitos. Yo solo quiero que mis hijos estén bien emocionalmente y sin saber ni siquiera qué significaba eso, ujú. pero yo lo decía desde chiquitos. Y cuando nos separamos, volvía y repetía lo mismo, volvía y repetía lo mismo, pero jamás, de los jamases, yo me dije, yo necesito estar bien emocionalmente. Entonces, como tú lo dices, lideramos por ejemplo, ¿cierto? A pesar de que se manifestó lo que yo repetí,
por hijos, aún yo recuerdo que en esos momentos yo era un cero a la izquierda, cuando yo quería que ustedes estuviesen bien emocionalmente. Yo estaba en mis peores emocionalmente, con la autoestima por el suelo, con un miedo terrible al futuro, con esas culpas que yo cargaba, con tantas cosas que me venían a la mente y yo lloraba sola. Y no es fácil, no es fácil enseñarle a nuestros hijos realmente estar bien emocionalmente si nosotros no lo estamos. O sea, de hecho eso se manifestó cuando nosotros empezamos a desconectarnos y cuando empezamos nosotras nos gritábamos muchos. Y yo me la pasaba, yo era una gritona completa, yo me la pasaba gritando todo el tiempo. Y puedo decir que de nada sirvió, pero no, sí sirvió, porque es precisamente eso, estos eventos que yo viví con ustedes, los que me colocaron a mí en este lugar para yo entender a otras madres que están pasando por el mismo proceso, que están preguntándose si pueden cambiarlo, que llevan esas culpas, que no saben ni cómo sanarlas o cómo mejorar o conectar nuevamente con sus hijos. Así de que para mí una transformación entre mamá e hijos como la que nosotros tuvimos totalmente empieza individualmente, empieza como tú lo dijiste, puede empezar desde la hija o puede empezar desde la mamá, Sí, pero cuando una madre sana, sana toda una generación. total, total. Y también quiero mencionar que es tan importante enfocarse en uno mismo primero y enfocarse en, me acuerdo, estábamos en el concierto de Shakira, Ay, conciertazo, y yo mi llorando. mamá llorando todo el tiempo. Sabes que yo tengo unos videos de esos conciertos que los voy a poner juntos y voy a hacer un video para mostrarlos en Instagram, porque ese Sí, tienes que concierto, hacerlo, tienes que para que hacerlo. ese concierto me encantó. Pero me acuerdo de una vez en el concierto, ¿cómo es que se llama esta canción? Pero la letra de la canción que nos miramos las dos y nos echamos a reír, porque es tan cierto. Sí sabes lo que voy a decir. La letra donde ella dice, y si tenemos que hablar de dos, siempre es importante empezar por uno mismo. Sí, Y las dos nos miramos en ese momento y nos echamos a reír en la mitad del concierto porque es tan cierta esa letra. Si vas a hablar de la relación que tú tienes con otra persona, empieza contigo empieza mismo. contigo. Así sea que un problema, que algo, porque lo que nos tenemos que acordar es que si tienes un problema con la manera de que alguien está actuando, tienes que pensar, ¿por qué me molesta a mí tanto eso? Ujú. O sea, no, es que porque ella hace, no me gusta que ella siempre llega tarde y por qué me molesta eso a mí, o sea, qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que realmente? Entonces, es tan importante siempre pensar en uno mismo y a lo que voy con esto es que no todas las veces va a ser tan fácil como, bueno, ya me arreglé a mí, mi mamá se arregló, ahora ya la relación es perfecta. No, porque uno, siempre va a haber algo. Nosotras siempre, ahora Parte del proceso de ser humanos. parte del proceso de ser humanos y mi mamá y yo no somos perfectas para nada, pero ahora sí sabemos cómo lidiar nuestros problemas mejor, sabemos cómo comunicar mejor. Hay otras ocasiones en donde tu mamá o tu hija no esté abierta a cambiar y para eso necesitas mucha resiliencia y necesitas estar bien contigo misma y saber que no tiene nada que ver contigo, porque también y lo menciono porque tengo hasta amigas, ¿cierto? Amigas donde ellas han hecho ese proceso de tratar de sanar y tratar de perdonar y tratar de arreglar la comunicación, arreglar todo esto, pero su mamá todavía no cambia y eso causa mucha frustración. Y lo que quiero decir es que si eso está sucediendo y si esa persona no está cambiando y si esa persona no está dispuesta a arreglar la relación como tú tienes que estar bien con eso y tienes que Ujú. saber que ellas están pasando por algo que no tiene nada que ver contigo. Correcto.
Correcto, es desde tu paz, desde tu centro. Tienes que manejar estas situaciones y con esa certeza que hay un Dios que está en control Sí, y que si esa persona no está creando los cambios que tú quieres, espera y confía, exacto. porque no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios, exacto. Y creo que muchas personas como que se frustran cuando dicen, pues ya yo sané, ya yo sané. Y mucho cuidado porque muchas veces pensamos, no, todo está bien. Y a mí me pasó, porque cuando uno empieza en esta jornada, te voy a decir, y aprendan de mí, aprendan de mi mamá, los primeros meses, no, pues ya me siento liberada, ya perdoné, ya esto, lo otro. Algo pasa, ¡pum!, que te dispara algo adentro de ti. Y esa es tu señal que todavía tienes que hacer trabajo. Ujú. Entonces, acuérdate que muchas veces de pronto tú piensas el trabajo ya está hecho, de pronto ya todo está sanado, pero gente, hay heridas que tenemos que son grandes y hay traumas que tenemos que son grandes que va a tomar tiempo de sanar, que no se van a sanar en 2 semanas de meditación. Sí, Señor. Entonces, ten paciencia, confía en Dios y confía que va a haber un día donde tu pasado no te va a doler y eso viene con paciencia. Entonces solamente quería anotar eso porque creo que es importante también anotar la realidad de esta jornada y que no es algo súper fácil y tienes que seguir educándote, leyendo, escuchando programas como estos y seguir con ese trabajo porque el trabajo no termina y no va a haber ningún día donde tú llegues y digas ya estoy perfectamente bien liberada. Va a haber un día donde sí te levantes y digas, mi pasado ya no me afecta. Ese día va a venir. Y algo que decimos muchísimo es que si necesitas ayuda, búscala. Y como mencioné, esa sanación probablemente, bueno, te lo digo con certeza, no va a pasar en una semana, en 2 semanas de meditación, en 3 semanas de levantarte todos los días, hacer ejercicio, comer bien, leer, acostarte temprano, va a ayudar, pero muchas veces necesitas un poco más de ayuda, Trabajo emocional. el trabajo emocional. Mami, cuéntame por qué sientes que en este momento es tan importante el programa que estás trabajando para madres con hijos adultos. Porque estamos trabajando precisamente desde ese centro de la mamá, de queremos transformar esas relaciones y como lo mencionamos, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y antes de contarte todo lo que te voy a contar, Dani, yo no tengo las respuestas a todos. Nosotros, lo que yo estoy haciendo aquí es como facilitadora. Entonces, el programa, uno de los programas que creé, entre esas la masterclass, tengo la masterclass gratuita que se llama Del vacío a la plenitud. Es una masterclass para madres con hijos adultos que están determinadas a sanar esa relación con ellas mismas y a conectar emocionalmente con sus hijos. En la masterclass yo enseño cuáles son esos patrones negativos que mantienen a las madres atadas a la culpa y a ese sufrimiento y que las desconectan de sus hijos. Además, hacemos un pequeño trabajo con unas preguntas precisas, pero transformadoras para conectar emocionalmente con ellas mismas y encontrar qué es lo que las está manejando. Les doy un ejercicio y todo esto es gratuito. El enlace de esta clase va a estar en la descripción de este episodio. Todo esto es gratuito. En esta masterclass van a encontrar también los pasos exactos que yo tuve que tomar para liberarme de la culpa materna, de esa culpa de mamá. Y doy las claves y cómo funciona cada clave exactamente. Y luego hacemos un ejercicio en donde ayuda a la mamá a conectar con su ser interior, con lo que llaman el higher self o Ujú. nuestro yo superior, con esa parte sabia que todas tenemos y que les ayuda a tener momento de conexión con sus hijos. Ese es un ejercicio súper poderoso que yo lo he aplicado, me encanta. Y todo esto lo van a tener en esta masterclass gratuita. Y Dani,
esta masterclass es importante para mí porque presento casos reales. O sea, no es nada que, que otras mujeres no hayan pasado. Son casos reales de mamás que están sufriendo porque están desconectadas de sus hijos, porque sienten ese vacío, porque no saben cómo llenarlo, porque no saben cómo cambiar lo que sienten. Y como siempre decimos nosotros en este podcast, nosotros estamos dando cantidades de herramientas gratis. En mi masterclass es una clase transformadora. Y si una mamá que está sufriendo en este momento no la toma, es su decisión. Quizás no es su tiempo, porque es algo que ellas tienen que sentir, como yo lo sentí en el momento, cuando me llegó el momento de sanar, yo lo sentí. Fue algo que yo quería cambiar. Y si hay una mamá allá afuera que está sintiendo esa necesidad de crear ese cambio profundo, te invito a darle clic al enlace que está en la descripción de este episodio y toma esta masterclass inmediatamente. Es una gran oportunidad para que tú también empieces tu transformación. Así es, el enlace va a estar aquí en la descripción y la clase es pregrabada, así que la puedes hacer a tu propio tiempo, tu propio día, encontrar ese tiempo donde tú te sientas lista. Bueno, para cerrar, como les había mencionado anteriormente, vamos a empezar un nuevo segmento pequeño en algunos de los episodios y utilizo este momento para acordarles que si ya no nos siguen en Instagram, que nos sigan en Instagram. Ahí estamos colocando muchas actualizaciones de los programas de mi mamá, actualizaciones de los episodios, clips del episodios, consejos, todo eso. Y puse una cajita la semana pasada en mis historias, en las historias del podcast, preguntando qué problema tenían. Aquí estamos para hablar, aquí estamos para dar consejos y más que todo, aquí estamos para crear esa comunidad. Muchas gracias a todas las que siempre nos siguen, todas las que siempre están escuchando todos los episodios, listas comentando, dando like. Ustedes saben que significa todo, todo para nosotras, entonces queremos seguir esa conversación contigo. Queremos seguir esa conversación con lo que estés pasando, lo que estés pensando, qué te está causando estrés. Entonces hice una pregunta, ¿qué te está causando estrés esta semana? Y llegaron algunas respuestas, pero llegó una en específico en la que me quiero enfocar. Así que la voy a leer aquí un segundo para ver qué piensas tú, mami, de esto. Ujú. Todo esto es anónimo, así que no vamos a decir nombres. Al menos que Eh, ustedes digan, está bien si dicen mi Sí, al nombre. menos que ustedes digan, sí, di mi nombre, pero vamos a seguir anónimo. Bueno, esta pregunta eh, es una historia bien larga. Bueno, no una historia bien larga, pero la persona que me la envió sí me contó un poco de contexto detrás de lo que está pasando y les voy a leer una parte de lo que me dice. Mi mamá siempre me dice que me cuide mi salud mental y que hable de lo que siento, pero ella nunca lo hace. La veo sufrir en silencio todos los días. Antes de que mis papás se separaran, la casa se sentía diferente. Yo me sentía diferente. Cuando intento decirle que busque ayuda, me cambia la conversación y terminamos peleando. ¿Qué hago? Mm, básicamente lo que hemos estado hablando hoy, esa pregunta quedó, pero demasiado con el tema. Em, mira, lo que yo puedo, mi opinión acerca de esto que está pasando, me conecta tanto con la Margarita de hace 20 años, Ujú. la que decía, yo solamente quiero que mis hijos estén bien emocionalmente, sin saber que yo lo necesitaba. La cuestión es que aquí es desde la perspectiva de la hija y desde la perspectiva de la hija, yo le diría que tenga mucha fe en Dios, que ore mucho por su mamá y que ella se enfoque en sanar ella primero, porque si ella está bien, ella va a saber cómo manejar a su mamá. Esa es esa es mi opinión personal. Sí, mira, hay algo aquí específico que ella dijo que me saltó así. Ella dice, antes de que mis papás se separaran, la casa se sentía diferente, yo me sentía diferente. Obvio.
obvio que te vas a sentir diferente. Creo que una de las cosas, la que a mí me dolió muchísimo y la que me estancó como no poder avanzar y crecer cuando estaba chiquita, era que cuando pasas por algo difícil, quieres que todo vuelva a la normalidad Ujú. y no aceptas lo que es. Yo duré tantos años peleando, diciendo, no, es que mis papás se van a encontrar de nuevo, se van a enamorar, se van a juntar y ya todo se va a arreglar, todo se va a arreglar. Y lo que estás haciendo, estás evitando lo que ya es. No va Aceptar, a cambiar. sí. Yo digo que el 90% de estos casos los papás nunca se arreglan se reconcilian. Sí, sí, perfecto, viviste mi sueño, no mentira. No, Te va a pero escuchar Stanley y no, mentira, mentira. porque esa es mi pesadilla, entre otras Esa es tu cosas. pesadilla, yo sé. Pero en serio, o sea, pero cuando uno es chiquito, ese es el sueño de Sí, sí, uno. Cuando sí. Es uno es normal. chiquito y los papás se separan, el sueño de uno es que mi papá va a ser como la película El Parent Trap. ¿Sabes esa película? No Donde las sé cuál es. gemelas juntan a los papás. Ay, mami, sí, con Bueno, esta a lo Lindsay mejor. Ah, Lohan. Bueno, tú conoces la película, bueno. Pero ese es el sueño de cada niño, que ay, mis papás se van a reconciliar y todo se va a arreglar. Y te voy a decir que no. Y para bueno, porque lo que está pasando es que tu vida va a seguir y todo esto lo que está pasando va a hacerte crecer muchísimo, tú no lo sabes ahora, pero tu mamá va a estar mucho más feliz que estar en una relación que no le sirva. Y eso tú lo vas a entender entre más grande, entre más grande seas, entre más experiencia tengas con los hombres, más que todo vas a saber, uff, no quiero a mi mamá con alguien que no la hace feliz. Entonces, creo que es normal saber que no es normal, ¿cierto? Entonces, exacto. normal y Es aceptar y decir, sí, la casa se siente diferente y todo es diferente porque pasamos por algo difícil. claro. Ahora que ella es consciente de que algo ha cambiado, ahora ella es la, I'm sorry, pero ahora ella es la responsable de, como lo dije antes, de sanar y de traer una energía diferente a la casa. Así Porque cuando es, nosotros sanamos, traemos esa energía diferente. sí. Así que es responsabilidad ahora de ella, porque ella es la que lo está empezando. Y entre otras cosas, lo otro que puedes hacer es compartir este episodio con tu mamá. Pienso de Total. que puede ayudarle demasiado y que tome mi clase, esta masterclass para madres con hijos adultos, y sobre todo, amiga, confía en Dios Sí, muchísimo. El plan de Dios es perfecto, los tiempos de Dios son perfectos y todo sucede como tiene que suceder. En eso creo yo constantemente. En el momento que yo me apropié de esa verdad, Dani, yo dejé de vender. Yo no vendo. Ya las mujeres que trabajan conmigo lo hacen porque conectan con lo que yo hago. Pero yo no llego donde te a decirte, ven que necesitas esto, tú ven, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo dejé de poner en la gente en la cara lo, una transformación porque yo pensé que esto era para todo el mundo, pero me di cuenta que no es así y que los tiempos de Dios son perfectos y que cuando una mujer sana es porque Dios lo coloca en su corazón. El proceso inicia cuando Dios lo coloca en su corazón. sí. Y no es tu responsabilidad asegurarte que tu mamá está bien, es tu responsabilidad asegurar que tú estás bien. Así que no cargues esa carga de ella porque ella va a sanar y ella va a pasar por lo que tiene que pasar y va a estar bien. Tú solamente enfócate en tú estar bien. En Power Latinas queremos escuchar de ustedes qué piensan en ese tema. Si han pasado por algo similar con sus mamás, con sus hijas, cuéntenos qué les ayudó a ustedes a sanar su relación, qué les ayudó a ustedes a transformar esa relación y cómo conectan con su mamá o con su hija. Denos ideas, denle ideas aquí a la comunidad que nos está escuchando y viendo. Los esperamos la próxima semana. No se olviden en suscribirse a este canal, darle un like a este episodio, dejar un comentario, así sea un corazoncito, un emoji. Déjanos saber que nos estás escuchando y nos estás viendo en Spotify, en Apple, también 5 estrellas. Y por favor, comparte este episodio, compártelo a alguien que pienses puede crecer a través de este programa. Compártelo en tus historias de Instagram, que queremos crecer esta comunidad. Así que nos vemos la próxima semana.